Ahora la micosis subcutánea. Dentro de las micosis subcutáneas hay más, pero solo veremos esporotricosis por cuestión de tiempo. Micosis subcutánea. Aquellos revisados en esta sección se introducen por medio de traumatismo. Esa es la única forma en la cual un microorganismo puede llegar hasta la parte subcutánea. Recordemos, y esto es básico, nuestro estrato córneo, nuestra piel es nuestra primera línea de defensa y la forma en la que bacterias, hongos, pueden ingresar a nuestro interior solo es si nuestra piel no está intacta. Es decir, si nuestra piel tiene alguna laceración, se ha perdido la continuidad y entonces hemos perdido nuestra protección. Entonces, estos hongos, igual que las bacterias, por ejemplo, en el caso de las bacterias endógenas que forman parte de nuestra microbiota, pues solo pueden entrar cuando hay una laceración, una lesión, un traumatismo en nuestra piel. Igual en este caso para estos hongos. Y por lo común se limitan a los tejidos subcutáneos, es decir, no avanzan mayormente, la mayor parte del tiempo. Vasos linfáticos y algunos otros tejidos contiguos. Rara vez se diseminan a otros órganos distantes. No es que no puedan, sino que no es lo común. Son hongos del ambiente, no están tan adaptados a poder vivir en nuestro interior. Las enfermedades que pueden causar incluyen la esporotricosis, que es la que abordaremos en esta parte. No veremos la cromoblastomicosis ni el micetoma. ¿Por qué? Porque de estas tres, Sporotrichlenki es el agente causal de la esporotricosis y es agente único, mientras que en el caso de la cromoblastomicosis y para el micetoma son síndromes clínicos, por lo cual son causados por diferentes agentes micóticos. Entonces, eso sería demasiado amplio porque hay múltiples agentes causales entonces. Generalmente se considera que el potencial patógeno de los hongos causantes de las micosis subcutáneas es bajo. Estos microorganismos se aíslan con frecuencia en el suelo, la madera o la vegetación en descomposición, que estos son pues sus reservorios y la forma en la que nosotros tenemos contacto con ellos es precisamente a través de actividades que implican un contacto y a su vez una laceración procedente de estos elementos a nosotros, como por ejemplo la situación de la jardinería o recogida de leña. Cuando se hacen esas actividades, entonces podemos tener acceso a la madera, en caso de recoger leña, o en la parte de la jardinería, la vegetación, y nos pinchemos o nos hiramos, si lo podremos decir así, nos genera una laceración estas estructuras, y si estuviesen contaminadas con el hongo, entonces eso abre el camino a través de nuestra piel para que puedan generar la infección subcutánea. Los pacientes infectados no suelen presentar ninguna deficiencia inmunológica subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, seguimos en este caso ya después de aquí, a partir de este punto ya no va a ser así, pero en las micosis superficiales, cutáneas y subcutáneas, el sistema inmunológico es normal, es competente, no tiene que ver una deficiencia inmunológica para que se produzcan estas clases de micosis. De aquí en adelante, las que siguen, la oportunista y la sistémica, entonces sí vamos a mencionar pues que el sistema inmunológico jugará un papel importante, pero para esta subcutánea, cutánea y superficial, el paciente puede ser completamente inmunocompetente y siempre se podría producir, si se dan las condiciones como en este caso la que ya hemos mencionado, de contacto con el hongo, se va a producir la infección micótica. Entonces, hablemos ahora de la esporotricosis. Bueno, la esporotricosis es la micosis subcutánea producida por el hongo dimórfico Sporotrichlenki. Es ubicuo, lo que ya mencioné en la primera clase de micología clínica, se refieren pues a que se encuentran en la naturaleza. El término en sí se refiere a que se encuentra en todos los lugares. En el suelo y la vegetación en descomposición. Recordemos también que lo que se ha mencionado y lo que se maneja es que los hongos pues son organismos heterótrofos que son más propios del medio ambiente
y que pues llegan a nosotros por mecanismos accidentales, como por ejemplo lo que mencionábamos en la jardinería. Están en la naturaleza y nosotros nos pinchamos eh, o nos cortamos con algo de la naturaleza y de esa manera el hongo pues logra acceder a nosotros, pero realmente el hongo en donde se encuentra es en el ambiente. Infección crónica y se caracteriza por la aparición de lesiones nodulares y ulceradas a lo largo de los vasos linfáticos que drenan el punto primario de inoculación, como lo que podemos observar aquí en esta imagen. Bueno, primero los invito a que revisen eh, esta parte, pausen el video y véanlo, se lo tienen que aprender porque estamos en nuestra carrera del área de la salud. Esto se llaman lesiones primarias, tienen que aprendérsela. Esto es un nódulo, lo que estamos viendo acá es un nódulo o tubérculo. Bien, otro elemento tal vez que todavía no conocían, porque ahorita están estudiando anatomía según su pensum, es de que así como tenemos vasos sanguíneos, también tenemos vasos linfáticos. En los vasos linfáticos es donde circula la linfa. Los vasos linfáticos son como una vía para el sistema inmunológico en donde hace recorrer rápidamente a los leucocitos. Porque sí es cierto, en los vasos sanguíneos pues circulan leucocitos. Recuérdense que los eritrocitos son muchísimo más, y las plaquetas. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que por milímetro cúbico de sangre completa tendríamos entre 4.5 a 5.5 millones de eritrocitos. De plaquetas tendríamos entre 150.000 a 400.000 y de leucocitos apenas tendríamos entre 4.000 a 10.000. Entonces, esa saturación de células hace que pues la sangre no sea como que una vía muy rápida de diseminación de los leucocitos, mientras que por vía linfática solo circulan los leucocitos a través de la linfa. Entonces es la vía de ellos para poder acceder muchísimo más rápido a nuestro cuerpo. Y así como en todo nuestro cuerpo tenemos los vasos linfáticos, tenemos los vasos sanguíneos, así también tenemos los vasos linfáticos. Bueno, entonces, dicho esto, lo que ocurre es que donde se da el acceso del hongo, por ejemplo, me pinché trabajando en el jardín o jalando leña, etcétera, desde ese sitio pues se produce el nódulo que después se ulcera. ¿Qué es una úlcera? Bueno, pues una úlcera es cuando ya el material piógeno presente en su interior pues se revienta y entonces ya se produce una abertura y pues obviamente hay la liberación del contenido interno. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que siempre doy entre, por ejemplo, un volcán y estas lesiones. Cuando es volcán, ustedes saben, no ha hecho erupción, no tiene entonces cráter, entonces sigue siendo, por ejemplo, una pústula, ¿ya? Lo vuelvo a decir, váyanse a la parte de las lesiones, tienen que aprendérselo porque si no, no se van a ubicar. Tengo, por ejemplo, una pústula y eso sería un volcán. Cuando ya, por ejemplo, el volcán hace erupción, se forma un cráter. Entonces, en este caso ya la pústula pasó a ser una úlcera. Entonces, eso es un ejemplo bien sencillito para poder entender qué es una úlcera. Bueno, hagan igual el sinónimo, que la lava interna en el volcán sería el material piógeno presente en la pústula, y ya una vez la lava sale del volcán, entonces eso sería el material de piógeno drenándose a partir de la úlcera. Bueno, entonces ustedes pueden ver aquí cómo se van formando los nódulos a lo largo de la trayectoria del vaso linfático. ¿Ok? Esta es una característica de la lesión producida por Sporotrix. Sin embargo, aquí porque nosotros sabemos que se trata de Sporotrix, no es el único organismo que hace esto de invadir a lo largo de los vasos linfáticos. La diseminación a otras localizaciones como el hueso, el ojo, el pulmón o el sistema nervioso central es muy infrecuente. Miren que es menos del 1% de los casos, pero igual no es que no sea
posible, sí es una posibilidad, pero es una micosis subcutánea, típicamente se va a mantener a ese nivel. Bueno, como síndrome clínico, pues se produce un traumatismo local en una de las extremidades, que sería lo más común, porque es el que pues obviamente si estoy en la jardinería o estoy trabajando en una carpintería, etcétera, pues las extremidades serían lo que podrían tener acceso y sufrir la lesión. Eh, el lugar inicial de la infección adopta el aspecto de un nódulo pequeño que puede ulcerarse, lo que estábamos ya hablando en la diapositiva anterior, ahí lo pueden ver ustedes el trayecto, aquí no se ve la lesión inicial. Alrededor de 2 semanas después de la aparición de la lesión inicial, se forman los nódulos linfáticos secundarios, que se componen de una cadena lineal de nódulos subcutáneos indoloros que se extienden en sentido proximal a lo largo de la trayectoria del drenaje linfático. Entonces ustedes pueden ver, me imagino que la lesión inicial está por acá, entonces pueden ver cómo los nódulos van apareciendo conforme sigue el trayecto de el vaso linfático. Serían las lesiones secundarias. Con el paso del tiempo, los nódulos se ulceran y secretan la pus. Es decir, pues digamos así, entre comillas, madura la lesión, ya no se vería eritematoso, sino que ya se vería de manera postulosa, es decir, blanquecina, y obviamente al final termina entonces reventando y produciendo la úlcera. Primero es un nódulo, después obviamente se convierte entonces en una pústula y luego se convierte en una úlcera. Después de la úlcera lo que sigue es la presencia de costra. Vuelvo a repetir, apréndanse las lesiones primarias, eso es básico para ustedes. Las lesiones cutáneas primarias pueden mantenerse fijas sin diseminación linfática en alguno de los casos, pero lo común que vamos a evidenciar, o por lo menos al inicio, obviamente al inicio sí solo vamos a ver la lesión primaria, pero si el paciente no recibe tratamiento adecuado o no consulta, lo que va a ocurrir es que poco a poco el hongo va a ir diseminándose. Una característica, ya lo mencioné, de los hongos es que su desarrollo es lento, entonces ciertamente dan espacio para que el paciente vaya y consulte. Sobre la morfología de Sporotrichenki, bueno, hablando en la parte pues, microbiológica, tiene en la cuestión del cultivo una superficie membranosa, arrugada, que gradualmente adopta una coloración marrón, bronceada o negruzca. Ya lo vamos a ver aquí en las imágenes. A nivel microscópico, la forma micelial se compone de hifas tabicadas y hialinas y estrechas que producen un gran número de conidios ovalados situados en unos delicados esterigmas u organizadas en una roseta o una forma de pétalos de margarita sobre los conidióforos. Veámoslo. Esta es la forma arrugada, un tanto pigmentada del hongo visto en un medio de cultivo. Aquí lo tienen nuevamente. ¿Ya? Ahora, vista microscópicamente, al obtener una muestra de acá y pasarlo a una lámina y luego colorearlo, esto sería lo que veríamos. Veríamos las hifas, ustedes las pueden ver acá, una hifa, luego un conidióforo y luego veríamos las conidias ovaladas y dispuestas alrededor del estrigma, que pues daría la apariencia pues como de una margarita. En otras literaturas aparece como un durazno en floración, pero para nosotros esta no es una referencia porque, bueno, por lo menos que yo sepa, aquí en El Salvador no tenemos durazno, pero pues sí tenemos margaritas, entonces así no se nos hace más fácil poder entenderla. La fase de levadura está formada por células levaduriformes, esféricas, ovaladas o alargadas, en forma de puro. Bien, aunque esta es la fase tisular de Sporotrichenki, en raras ocasiones se observan formas de levadura en el estudio histopatológico del tejido. Es decir, al recuperar muestra
histopatológica, a pesar de que esta sea una forma característica de Sporotrichenki, está formada en puro. Ya ustedes pueden ver una célula con bordes redondeados. No es común poderla obtener. Entonces, pero igual tenemos la opción de poder hacer siembra de la muestra obtenida y pues esperar el cultivo para poder entonces ahí sí observar estas características y que puedan hacer el diagnóstico definitivo de la micosis. Entonces, como mencionamos, solo veríamos esporotricosis, aunque existen otras micosis subcutáneas, pero para seguir avanzando y poder desarrollar todas las micosis, nos quedaríamos hasta aquí esta esporotricosis como micosis subcutánea. Pasaríamos a la micosis oportunistas.